Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, son las 12 de la tarde con 20 minutos. Vamos a tomar contacto con el doctor Osvaldo Artaza. Él es exministro de Salud y actual decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta teleentrevista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto. Bueno, primero que todo, a su parecer, ¿cómo ha sido el manejo del gobierno y de la autoridad sanitaria frente a esta pandemia? Bueno, siempre he dicho, y lo reitero, que no es el momento para criticar, es el momento de estar todos, la población, ciudadanos y gobernantes, alineados para tratar de minimizar el daño que está produciendo esta pandemia. Ya más adelante tendremos tiempo de hacer las respectivas críticas y ver las responsabilidades de cada quien. Lo que sí hoy debo reconocer mi preocupación con respecto a este llamado a esta nueva normalidad. Creo que la palabra que hay que usar ahora es prudencia, tiempo y mejor información. Hemos pasado un mes en las cuales el nivel de testeo que hemos logrado es totalmente insuficiente y por lo tanto estamos de verdad, y lo digo con mucha base, con mucho fundamento, estamos bastante a ciegas con respecto a cuál es la población que está en este momento contagiada y cuál es el riesgo de contagio y dado a que estas últimas semanas el avance en la capacidad de testeo ha sido insuficiente, hemos estado un poco a la espera de las personas consulten y ahí se le hacen los test y no hemos ido a los territorios, a las comunidades a hacer los testeos. Desafortunadamente, dada nuestra historia, hemos invisibilizado otra vez la atención primaria a la salud. Hemos puesto todo el foco en los hospitales y cuando en la atención primaria debe haber tenido el protagonismo, debe haber tenido el liderazgo y efectivamente además de identificar población de riesgo, de haber estado haciendo los test, identificando y conteniendo en las propias comunidades y territorios. Eso no lo hicimos y estamos bastante a ciegas. Entonces hay que tener eso en consideración para las decisiones que vienen adelante y por lo tanto pues llamo a la prudencia en ese aspecto. ¿Sí? Frente a eso, entonces, las cifras reales serían mucho más dramáticas que las que conocemos, ¿no? Las cifras, no, es pura especulación, si ese es el tema. O sea, hoy día tenemos una tasa de contagio de 1.3 según lo que se nos señala, pero probablemente es distinta, no sabemos, o sea, es pura especulación, ese es el tema porque hemos testeado poco, porque la estrategia que el país decidió fue cuarentenas graduales, no fueron cuarentenas radicales. Y cuando uno decide no hacer cuarentenas radicales, hacer cuarentenas muy acotadas, tiene que poner toda la energía en testear. Y la verdad es que no lo hicimos suficientemente y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto tenemos poca información que nos dé total certeza, no tenemos certeza. Entonces, el tema está que vamos a normalizar, entre comillas, el país con muchas incertezas. Ahora, lo peor todavía, se lo digo con mucha sinceridad, es que pudiéramos estar un mes más, o 2 meses más, en estas cuarentenas acotadas, y como no hemos cambiado la estrategia del testeo, lo más probable es que sigamos siempre a ciegas de alguna manera. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer el costo y reconocer de que cuando decidamos volver a levantar la actividad productiva y a volver a las clases, etcétera, vamos a tenerlo que hacer con la conciencia de que no sé si el que está al lado me puede contagiar o no. Ahora, ante ese punto... Por lo tanto, déjame terminar la idea. ¿Sí? Como nunca voy a tener la certeza de que si la persona que está a mi lado, en el bus, en el metro, o en la sala de la aula de clase, me puede, o en el supermercado, me puede contagiar o no. Lo lógico es que hoy día nos tomemos tiempo para planificar muy bien cómo lo vamos a hacer de manera gradual y de manera inteligente, de tal manera de mitigar los riesgos, de tal manera que yo pueda efectivamente mantener distancia y todas las medidas que corresponden y que se han dicho hasta el cansancio, pero que efectivamente las podamos cumplir.
O sea, si vamos a volver a clase, ¿cómo lo vamos a hacer con la cantidad de alumnos? Si un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, un grupo lunes, martes y miércoles, otro grupo jueves, viernes. O sea, todo eso hay que organizarlo. O sea, ¿le parece prematuro el anuncio, doctor, de haber dicho que los escolares iban a volver de forma paulatina desde mayo en adelante, que también los trabajadores del sistema público lo iban a hacer? Si usted me pregunta qué es lo que hubiera soñado o qué hubiera esperado, es un poco lo que se hizo en Alemania. O sea, pero para eso, o sea, lo ideal sería haber estado con cuarentenas reales y que hubiéramos tenido un Estado vigoroso capaz de dar protección social, de dar un piso de renta a todas las personas, sobre todo los grupos más vulnerables, y hubiéramos estado tranquilos, en cuarentena, testeando bien, aprovechando esa cuarentena para testear bien y poder planificar bien una vuelta, que es lo que está haciendo Alemania ahora, en que su tasa de contagio es mucho más abajo de 1, o sea, está lejísimo de lo que nosotros tenemos, y eso que nosotros tenemos muchas dudas acerca de nuestras cifras. Doctor. Entonces, efectivamente, pero no somos Alemania, ya lo hicimos. ¿Ok? No, tenemos un Estado frágil, tenemos... Eso le iba a decir, porque uno también, doctor, tiene que adecuarse a su realidad. Uno mira a Alemania siempre, o qué sé yo, también en otro tipo de materias, uno mira a los países nórdicos con gran asombro por su desarrollo, pero aquí también uno tiene que saber dónde le aprieta el zapato y quizás compararnos con lo que ha ocurrido en España, en Francia, que son países desarrollados que no supieron contener este virus, pero no solo eso, en nuestro propio continente probablemente el nivel de testeo no es el suficiente, pero por cierto que es mayor al que ha hecho, por ejemplo, nuestros vecinos, como Perú y Argentina, solo por nombrar dos, ¿no? Bueno, que Argentina tiene una cuarentena bastante más radical que la que hemos tenido nosotros, que es mucho más acotada. Y es cosa de ver la mortalidad de los argentinos, que es casi la misma cantidad de muertos que fallecidos que tenemos nosotros, que ellos tienen 3 veces más población. Entonces, ahora es muy difícil, usted tiene toda razón, es muy difícil compararse. Lo claro es que nosotros tenemos una realidad, y es la realidad que tenemos, que es un Estado frágil, un sistema de salud con muchas dificultades, y en la cual nosotros tenemos una crisis de credibilidad en nuestras autoridades, en nuestras instituciones, que viene de mucho tiempo. No le creemos, tenemos desconfianza. Y además, no somos organizados ni somos disciplinados como los alemanes ni como los asiáticos. Esa es la realidad. Y además de eso, tenemos una cantidad enorme de población que tiene que vivir al día a día, porque si no se muere de hambre. Entonces, esa es nuestra realidad. Entonces, entendiendo cuál es nuestra realidad, tenemos que ponernos de acuerdo hoy día, de la manera más racional, ¿ah? De tal manera, y que genere mayor acuerdo. Porque hoy día tenemos un tremendo desacuerdo. ¿Ah? Usted escucha a los distintos liderazgos y van a ver que todos están opinando cosas distintas, y eso es terrible. Entonces, hoy día se tiene que hacer un esfuerzo de conversar, ponernos de acuerdo de tal manera de que cuando decidamos retomar gradualmente las actividades, lo hagamos de una manera inteligente, sabiendo de que no tenemos certeza. Doctor, y que la persona que está a mi lado me puede contagiar. O sea, esa es la lógica con que yo le digo, vamos a tener que vivir los próximos meses, en que yo soy susceptible y todos los que están a mi alrededor me pueden contagiar. Y por lo tanto, tenemos que organizarnos para una serie de medidas para hacer la vida vivible en esas condiciones. Sí, usted retuiteó hace poquito en su cuenta un mensaje que decía relajar las medidas de confinamiento justo cuando la curva empieza a aplanarse. Es como dejar de tomar los antibióticos que a uno le han recetado porque ya se empieza a sentir bien. O sea, este es un proceso que hay que cumplirlo a cabalidad. A eso se refiere también con el argumento que me está entregando. Para cerrar, porque se me da el tiempo, no puedo dejar de preguntarle qué opinión le merece la polémica que se ha generado en torno a los ventiladores mecánicos. Se lo pregunto porque si uno fuera en un bote, por ejemplo, por supuesto uno espera que el bote no se hunda, pero al ver que hay un salvavidas uno siente cierta tranquilidad. Aquí también la tranquilidad tiene que ver con que esperemos que no tengamos que usar todos los ventiladores mecánicos. Sin embargo, sería bueno tener seguridad frente a la cantidad de ventiladores con que vamos a contar, y eso hasta ahora no está muy claro. Incluso el gobierno desde ayer a hoy ha cambiado su mensaje. La autoridad sanitaria dicen no vamos a hablar más de este tema. Se señala incluso de una guerra entre grandes potencias. ¿Cuál es su visión y cómo lo ha manejado hasta ahora, en particular el ministro Mañalich? O sea, no voy a criticar a mi compañero de curso,
porque yo soy en ese sentido muy republicano. Un ex ministro no puede criticar a quien hoy día bien o mal está conduciendo el buque. Lo que sí te quiero decir es que como país estamos al debe en el tema de las comunicaciones, porque por Dios que hemos ayudado a confundir a la gente. Hemos dicho una cosa, después otra, aquí que allá. Y la verdad que lo que hoy día necesitamos es alinearnos, conversar, alcaldes que tienen un rol re importante en lo que viene, porque hay que organizar muchas cosas y para organizar esas cosas los alcaldes van a necesitar ponerse de acuerdo con los profesores, ponerse de acuerdo con los distintos grupos trabajadores, los empresarios van a tener que ponerse de acuerdo con sus trabajadores. Necesitamos ponernos de acuerdo de ahora para adelante y vamos a tener que tener vocerías cada vez más de acuerdo, porque hoy día más todo el mundo alineada, dice... No escucharon al Consejo Técnico. El Consejo Técnico que tenemos es de lujo. Entonces imagínense que todo esto la verdad es que hoy día es urgente ponerse de acuerdo y poder organizar las cosas para adelante, porque si no va a ser Doctor, pero para que nos responda, porque mi intención no es que usted ataque ni cuestione la labor del ministro Mañalich, sino que sí lo haga en torno a un análisis respecto a la polémica de los ventiladores, porque primero se dijeron que los había donado el gobierno chino, después que no. ¿Qué le pareció esta confusión en general, más allá de quién es la cabeza del ministerio? La confusión es terrible y dañina, y la confusión no ha sido solo con los ventiladores. Todos hemos tenido un poco de responsabilidad en generar este ambiente de 1000 personas opinando y diciendo cosas distintas. Por eso que yo soy muy prudente en lo que digo, porque justamente estoy llamando a la prudencia, estoy llamando a la gradualidad, estoy llamando a ponernos de acuerdo y en transmitirle todos a la población a líneas claras con respecto a reconocer que aquí vamos a tener que hacerlo todo de manera muy disciplinada para que funcione, dado a que no tenemos la información que tienen los alemanes. No la vamos a tener. Doctor, ¿y usted que fue... convivir con eso. ¿Y usted que fue ministro de Salud, cree que exista efectivamente una guerra entre potencias respecto a la compra o a la adquisición de ventiladores, por ejemplo? No lo sé, no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Lo que sí estoy señalando de que para lo que viene necesitamos primero tener mucho más testeo, tener muy organizadas las personas y a las comunidades, y ahí los alcaldes van a tener un rol pero gigantesco. Y tercero, tenemos que seguir asegurando la sostenibilidad del sistema de salud. Y eso son tres cosas que tan evidente, de sentido común, tan lógica, ¿eh? Esas tres áreas que tenemos que ocuparnos para adelante, que hoy día no sé si valga la pena ponerse a discutir o pelear, sino que el fondo es ya hagámoslo, y hagámoslo mejor. Si lo hemos hecho mal para atrás, tenemos que hacerlo mejor para adelante. Y ahí todos, el gobierno, y los que estamos en la academia, los que estamos en la sociedad científica, los que estamos en las municipalidades, en la sociedad civil, en los gremios, vamos a tener que, de alguna manera, en los días que vienen, sentarnos racionalmente y intentar organizar este asunto. Exministro, usted también en ese rol, última pregunta, tiene que ver con cómo lo hubiera hecho si es que tiene que sentarse a una mesa, porque entendemos y lo sabemos entre todos, sentido común, que lo primero es la vida, ¿no? El resguardo de la vida humana. Pero por otro lado también, si usted estuviera en una mesa redonda donde se encuentra con otros ministros, aparece también el Ministerio de Economía, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, y un punto es cuidar la vida, resguardar la vida, pero evitar el descalabro económico. Se ha tratado de generar esto como si fuera un negro y un blanco y no buscar los grises en el medio. ¿Cómo se puede hacer que se busque también ese tipo de tranquilidad en ese otro sentido? La verdad es que no es blanco y negro. O sea, efectivamente economía y salud están muy interrelacionados. O sea, efectivamente sostener la salud necesita de economía, pero efectivamente la economía, hoy día Chile tiene condiciones para poder aguantar, hacer un tiempo en la cual podamos programar, hacer las cosas de manera gradual, responsable, inteligentemente, pero para eso evidentemente tenemos que estar disponibles a lo que fuere, a endeudarnos, a lo que fuere, para poder sostener las rentas mínimas de las personas de los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque, deje terminar con esta idea, no sabemos si ahora, con la tasa de contagio que tenemos, los grupos poblacionales donde vive la gente más hacinada, donde la gente vive más apretada,
cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener en los próximos días con respecto a la pandemia aquí en nuestro país, porque la pandemia partió en grupos poblacionales socioeconómicos de estratos altos y por lo tanto con capacidad de poder tomar ciertas medidas de resguardo que no la tiene toda la población en Chile. Entonces, faltan un par de semanas en que no sabemos con respecto a algunos comportamientos y tenemos poca información como para hoy día tomar decisiones definitivas. Así es, bueno, se habla que el pic debería llegar a fines de este mes, a fines de abril, pero lo que no se sabe también es cuánto se podría extender ese pic y cuánto se podría mantener. Doctor Osvaldo Artaza, exministro de Salud, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, muchas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Buenas tardes. Gracias, que estén bien. Igual. Son las 12:35, nos vamos a ir a una pausa muy breve y continuamos con más informaciones acá en CNN.